titulé este mensaje, no sé si va a salir por ahí la portada, y no sé si en algún momento les ha tocado ver un meme que sale con este título que dice Estado civil cansado. No les voy a tirar a los matrimonios, no se preocupen, porque alguien me dijo, ¿qué nos vas a decir? Y yo, nada, cada quien habla de su propia experiencia, ¿verdad? No voy a decir quién me hizo el comentario, pero bueno. Y quiero hablarles de algo que Dios ha estado hablando a mi corazón. No, la portada les quedó bien padre, ¿no está? Bueno, al rato sale. Algo que Dios ha estado hablando a mi corazón desde hace un tiempo atrás. Y les voy a hacer algunas preguntas, pero no necesariamente necesito que levanten la mano, ¿está bien? Para que no nos evidenciemos, aunque yo creo que la mayoría vamos a coincidir en esto. O si quieren levantar la mano porque estamos en confianza y estamos en familia, no pasa nada. Primera pregunta, dice, ¿cuántos cuando vamos al súper a la hora de pagar buscamos la caja que menos gente tiene? Sí, ¿verdad? O sea, yo hasta ahora no he conocido a nadie que va y dice, en esta caja está súper llena, me voy a tardar un montón, tengo hambre, aquí me voy a parar. No, buscamos la caja que menos gente tiene. Normalmente buscamos la caja rápida, pero luego ahí dice, ¿no? 10 artículos. Y si llegas con 11, la señora que está atrás de ti como que los empieza a contar en voz alta y uno se siente un poquito incómodo, ¿no? ¿Cuántos en el semáforo, en cuanto se pone en verde, tenemos la inercia como de acercar la mano al claxon? A lo mejor no pitamos, pero la acercamos. Soy la única. Ok. Menos, ok. ¿Cuántos han contratado un internet con mayor velocidad para que las páginas se carguen más rápido? En pandemia, ¿no? Fue un caos. Había una familia que en pandemia, todos eran líderes de grupo de conexión, y cada vez que aparecía una de las chicas, que no voy a decir quién es, pero aquí está Paola, siempre se trababa, ¿no? Y Pau así como, espérenme, es que mi mamá está conectada, mi papá está conectado, Pamela está conectada, todos estaban conectados, ¿no? Pero se logró, sobrevivimos a la pandemia. ¿Cuántos han ido por las escaleras eléctricas y van corriendo? ¿O van caminando más rápido? César, tú eres de los míos, luego. ¿No? O sea, queremos ir cada vez más rápido. Buscamos qué es aquello que nos puede ayudar a conseguir eso que necesitamos o que a veces ni siquiera necesitamos, pero queremos de una manera más rápida. ¿Sí? O cuando estamos apurados, no nos damos cuenta muchas veces, pero nuestro piecito empieza así como a golpear, empezamos a ver el reloj. O cuando vamos al banco, ¿sí? Hay solamente 2 ventanillas abiertas, hay un montón de gente, son las 3 de la tarde, hace calor, tienes hambre, la fila está interminable y encima las personas que están en la ventanilla están platicando entre ellos. Sí, a todos nos ha pasado, ¿no? Y empieza así como a corrernos algo, dice mi abuela, ¿no? Como que me corre algo por ahí atrás, ¿sí? Y nos empezamos a sentir desesperados, ¿no? Empezamos como a experimentar ansiedad, frustración, ¿no? Pero el problema en realidad no es lo que está pasando en ese momento, sino que eso que está pasando nos hace llegar al punto de tener que esperar, ¿sí? O sea, nos vimos obligados en ese momento a tener que hacer una pausa de nuestra vida súper ajetreada, que quizá comenzó para ti a las 6 de la mañana, ¿sí? Y ahora vienes con toda la rapidez del mundo de tu día y de repente algo te obliga a que hagas una pausa. Se puso el semáforo en verde y al señor de adelante se le mató el carro. Todo el mundo pitando, todo el mundo desesperado. Una pausa, ¿sí? Hemos entrado en la era de la velocidad. O sea, todo es rápido, todo está al alcance de un toque. Puedes obtener toda la información que quieras de la manera más rápida posible, ¿sí? Aquellos que somos un poquito más grandes, o sea, nos tocó tener que esperar a que el internet se conectara. No podías usar el teléfono, ¿no? Si estabas conectado a internet no podías usar el teléfono. Los más jóvenes nunca van a saber lo que era eso, ¿sí? Pero hoy en día, en esta era de la velocidad, donde todos vamos corriendo, donde todos vamos a prisa, hemos llegado a pasar por alto
lo que en realidad es importante en nuestra vida. Esta era de la velocidad nos ha llevado a ir tan rápido que nos ha puesto en la silla de la preocupación y de la queja. ¿Por qué? Porque nada es tan rápido como yo quiero o como yo necesito. En lugar de situarnos en el disfrute y en la gratitud. ¿Qué haces cuando te ves obligado a hacer una pausa? ¿Qué haces cuando el semáforo ya no alcanzaste a pasar en verde? O sea, tenemos dos opciones, o nos quejamos y renegamos, o buscamos el celular. No se crean, todo el mundo hace eso, pero no sería lo más ideal. Sí, o sea, normalmente nuestra primera intención va a ser empezar a quejarnos. ¿Por qué? Porque las cosas no se están dando como nosotros queremos. Y el resultado de esto, de vivir corriendo todo el tiempo de un lado a otro, es que difícilmente vamos a poder ser conscientes de todo lo bueno que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Sí, no vamos a poder ser conscientes de la bondad de Dios. Y cuando yo no soy consciente de la bondad de Dios, no puedo ser agradecido, porque no puedo ver aquello que Dios está trayendo a mi vida. Y no puedo desarrollar asombro, no puedo desarrollar gratitud, no puedo desarrollar un montón de cualidades que me permiten disfrutar la vida que Dios está trayendo para cada uno de nosotros. Quiero que voltees con alguien que tengas por ahí cerca y le preguntes, o le digas más bien, del 1 al 10, ¿qué tan acelerado vives normalmente? A ver, respóndanle, del 1 al 10, ¿qué tan acelerado vives? ¿Un 5, un 8? ¿Alguien vive acelerado entre un 9 y un 10? La esposa, sí. Sí. ¿Hay alguien que viva como en un 1 o un 2? Un 1 o un 2. Luego vamos ahí con Guillermo para eso, Pau, para que nos firme y nos dé unos tips ahí de cómo vivir en el 1 y en el 2. Quiero hablarte esta tarde de una productividad mal entendida. Y es que no solamente hemos entrado en la era de la velocidad, sino que también hemos comprado la falsa idea de lo fabuloso que es el multitasking, ¿sí? El poder hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Y normalmente dicen que las mujeres son las que tenemos esa, sí lo somos, ¿no? Que las mujeres somos las que tenemos esa capacidad, pero realmente nos han vendido esa idea de que todos tenemos que poder hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces vas manejando y le vas dictando un correo electrónico a tu celular súper, ultra, mega inteligente, ¿no? Que luego sale todo mal puntuado, pero bueno, ¿sí? Estás en la casa haciendo de comer, escuchando las noticias y ordenando el mandado que acabas de traer del supermercado. Y nos sentimos gloriosos, nos sentimos grandes, nos sentimos fuertes de decir, wow, o sea, hice 4 cosas al mismo tiempo y bien hechas, ¿no? Porque encima tienen que estar bien hechas. Pero la realidad es que esto es una mentira. No hay nada que produzca más desgaste a nuestro cerebro que hacer más de una cosa al mismo tiempo, porque tu atención en realidad no está enfocada. Y si tu atención no está enfocada, en realidad no estamos haciendo las cosas tan bien como creemos. Y vivir de esta manera nos lleva a vivir en automático. Pero más que a vivir en automático, nos lleva a vivir acelerados. Y lo más triste es que nos lleva a vivir desconectados. ¿Cuántos les ha pasado que se suben al vehículo, llegan a donde tienen que llegar y no saben cómo hicieron para llegar a ese lugar? O sea, cuando reaccionan ya están ahí. ¿Les ha pasado? Qué bueno que no les pasa a tantos porque seríamos un peligro en la calle, ¿no? Pero, o sea, realmente, o sea, te subes al vehículo, sabes que vas para la iglesia, agarras para la iglesia o vas para el trabajo y llegas a la iglesia, ¿no? Cuando estamos de plano muy distraídos o muy desconectados. ¿Por qué? Porque vivimos acelerados, porque todo tiene que ser rápido, ¿sí? Entonces, no solamente nos desconectamos de lo que pasa a nuestro alrededor, sino que tristemente llega un punto donde también empiezo a desconectarme de las personas,
empiezo a desconectarme de mí mismo, cuáles son mis necesidades, cómo estoy en este tiempo, pero también me desconecto obviamente de Dios, ¿sí? Nos hicieron creer, ¿sí?, que no era cierto que, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sino que teníamos que abarcar más, una junta más, un paciente más en la agenda, un correo más que contestar, un compromiso más que decir que sí, ¿no? Y en realidad nos damos cuenta que siendo que nos sentimos invencibles al hacer todo esto que yo les menciono, estamos siendo vencidos cada vez más por el ajetreo de nuestra vida. Si estás tomando nota, te invito a que anotes ahí en tu libretita Génesis o en tu celular 2 del 1 al 3. Si vamos a este pasaje, vamos a leer cómo fue cuando Dios terminó de poner orden en la tierra y crear todo lo que existe. Y te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Sí, dice descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Y cuando yo leí este pasaje, digo, pues algo no cuadra. O sea, si tú y yo, que somos seres totalmente mortales, totalmente limitados, pensamos que no necesitamos hacer pausas, y sin embargo leemos que Dios terminó de trabajar y Él descansó. Ahora, ¿Dios estaba cansado? O sea, ¿realmente cansado como entendemos el cansancio nosotros? Pues obviamente no, es Dios, ¿sí? O sea, Dios no estaba cansado, ¿sí? Dios no necesitaba desconectarse. No dijo, híjole, qué agotador fue crear al hombre y a la mujer, ¿no? Y necesito descansar. O sea, Dios lo que hizo en ese descanso del séptimo día fue dedicarse a disfrutar de lo que había hecho. Podemos entender ese descanso como un tiempo de deleite, de disfrute. ¿A cuántos de ustedes les gusta tomar tiempo para disfrutar algo? Lo que sea, una comida, un cafecito, un paseo, a tu hijo chiquito, ¿no? O sea, a todos nos gusta disfrutar, pero ¿hace cuánto que no te tomas un tiempo intencional para hacer eso que disfrutas? ¿Hace cuánto no tomas tiempo para irte con tu hijo al parque, para ir a andar en bici, para invitar a tu esposa a un café, ¿no? A tu esposo a cenar a algún lugar donde le gusta? Dios estaba tan contento de lo que había hecho que Él quería disfrutar de su creación y Él quería deleitarse en su creación, observar todo lo que había hecho y sonreír. Y con esto a mí me surge una duda, y es, ¿por qué creen ustedes que tenemos tanto problema con el descanso? ¿Por qué nos genera tanto conflicto cuando nos hablan de que tenemos que descansar? ¿Por qué nos genera tanto conflicto cuando nos piden que hagamos una pausa, cuando el doctor nos da una incapacidad, ¿no?, para hacer ejercicio, ¿no?, o para ir a trabajar? Y creo yo que nos cuesta tanto o tenemos tanto problema porque no lo hemos visto el descanso a la luz de las Escrituras, porque no hemos prestado atención a lo que Jesús ha dicho, a lo que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra acerca del descanso y de cómo Jesús vivió. O sea, tú y yo no vemos a un Jesús flojo en la Biblia, tú y yo no vemos a un Jesús que no hacía nada, vemos a un Jesús activo. De hecho, cuando Jesús llama a sus discípulos, ninguno estaba descansando. Todos estaban haciendo algo, todos estaban encargados y todos tenían alguna responsabilidad. Sin embargo, vemos a un Jesús que es intencional en hacer altos. Y esos saltos los vemos cuando Él toma tiempo para orar, cuando Él toma tiempo para alejarse de las multitudes y estar a solas con Dios. Yo sinceramente soy una persona que tenía mucho problema con el tema del descanso, ¿sí? Y lo anoté así tal cual para que no se me vaya la idea y puse, me declaro culpable de haber comprado la idea de éxito y triunfo que la sociedad vende.
Me declaro culpable de incluso muchas veces haberme sentido más o mejor que otros por el simple hecho de que yo estaba abrumada, estresada, corriendo de un lado al otro y las demás personas no. Que hoy agradezco que no lo hayan estado haciendo porque eso también a mí me animó y me enseñó a ir bajando un poquito los niveles. Me declaro culpable incluso de haberme enojado muchas veces en mi corazón con personas que no abrazaban el mismo ritmo desesperado y loco de la vida que yo llevaba. Sí. Y no estoy hablando, como les decía recién, de que necesitamos una vida de flojera, de todas las tardes tirarnos a ver tele, comer palomitas, no hacer absolutamente nada de nuestra vida, no tener responsabilidades, no. O sea, yo estoy hablando de aprender a deleitarnos en medio de nuestras responsabilidades, en medio de nuestros compromisos, en medio de aquello para lo cual Dios te escogió y te llamó. Aprender a ser intencional, aprender pausas, aprender a poner pausas. Sí. Estoy hablando de no caer en la carrera a toda velocidad de la vida, de la familia, de la profesión, incluso espiritualmente, porque muchas veces llegamos a un punto de ajetrearnos y llenarnos de actividades espirituales buenas, pero perdemos lo más importante que tenemos, que es Cristo. Si estás tomando nota, Mateo 16 del 21 al 26. Y hay un versículo que dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y este pasaje venía a mi mente cuando meditaba esta semana en esta palabra que Dios había estado poniendo en mi corazón, pero no me había dado cuenta en el contexto del pasaje, y ayer Fer nos lo compartía en el tiempo de oración de misiones, ¿no? Dice, luego Jesús, y así empieza en realidad, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús dice ahí que les dijo a sus discípulos. O sea, Jesús no les estaba hablando a inconversos, Jesús no les estaba hablando a los gentiles, Jesús no les estaba hablando a gente rebelde, Jesús les estaba hablando a sus seguidores, pero les estaba recalcando que si alguno quería ser realmente su seguidor, su imitador, vivir la vida que Jesús ofrecía, tenía que despojarse de su vida y seguirlo, ¿no? Y habla acerca de la importancia de cuidar o sea, de no aferrarnos a la vida, pero de no perder nuestra alma, ¿no? Y yo pensaba en esto y decía, bueno, es que nada más tenemos dos opciones, o sea, o seguimos a Dios o seguimos al sistema. O sea, si queremos seguir a los dos, vamos a caminar chueco, o sea, no se puede, no puedes que tu pie derecho siga el sistema y tu pie izquierdo siga a Cristo, o sea, te vas a lastimar, algo va a pasar, ¿sí? No podemos tomar decisiones en base a lo que el sistema nos dicta. Tú y yo no diezmamos de acuerdo al valor del dólar. Si el dólar sube, si el dólar baja, doy más diezmo, doy menos diezmo. Tú y yo no decidimos seguir a Cristo y obedecerlo o dejar nuestra zona de comodidad solamente si tenemos un lugar seguro a donde ir. Tú y yo hemos decidido seguir a Cristo y lo que Él nos pida y a donde Él nos mande y lo que Él demande de nosotros, lo vamos a hacer porque hemos elegido seguirlo. Y quiero leerte así tal cual escribí esto, porque cuando lo escribí fue como, sí es cierto, o sea, Dios realmente movió mi corazón. Dice, nosotros no nos movemos por lo que nos conviene, porque hemos entendido que lo único que nos conviene es Cristo. Y si tenemos a Cristo, en realidad tenemos todo. Si yo tengo a Cristo, tengo éxito. Si tengo a Cristo, mis necesidades están satisfechas. Si tenemos a Cristo, lo que hagamos con nuestra vida, con nuestra profesión, ¿sí? Con nuestros dones y talentos, ya trascendió en la eternidad. Porque Cristo es todo lo que necesitamos y es todo lo que nos conviene. ¿Sí? Él es el que viene y satisface nuestra vida. Si yo tengo a Cristo, yo no necesito vivir como el mundo me pide que viva. Yo no necesito alcanzar los logros o los estándares que la sociedad me marca, porque yo estoy siguiendo los estándares que Cristo
o que Dios dejó establecido en su palabra. Entonces, como discípulos de Jesús, como imitadores de aquel que se despojó de toda la gloria que tenía en el cielo, de toda su riqueza, y que se hizo como uno de nosotros para tomar nuestro lugar, nuestra vergüenza, nuestro dolor, sí, nosotros escogemos vivir una vida que traiga honra a Él. O sea, ya no nos queda vivir de acuerdo al sistema. Ya no nos va ese outfit, ¿sí? Porque nosotros hemos escogido vivir diferente. Porque somos seguidores de un Jesús que se apartaba para estar en intimidad y conectar con su Padre. Porque somos imitadores de un Jesús que guardaba el día de reposo. Somos imitadores de un Jesús que honraba a Dios, que compartía con sus discípulos, que se deleitaba, que adoraba. Si Jesús hubiera estado abrumado, ocupado, apurado, no se hubiera tomado el tiempo para recibir a todos los niños que se le acercaron esa vez que los discípulos dijeron, no, llévense a los niños que no molesten al maestro, ¿no? Los niños son bien honestos, o sea, si tú no les caes bien, no les caes bien, punto. O sea, no se van a acercar. Los niños rara vez se acercan con una persona malacarienta, con una persona que está refunfuñando, que se está quejando, que está renegando. O sea, los niños se acercan con gente que los atrae. Y yo creo que Jesús, sin duda, atraía a los niños. Había algo en Él que hacía que ellos quisieran estar y se sintieran amados y recibidos por Dios, por Jesús. Quiero compartirte algunos hábitos que nos impiden descansar. Así que si estás tomando nota, ahí está el subtítulo, hábitos que nos impiden descansar. El primero es descuidar nuestro tiempo de intimidad con Dios. No te culpo si en algún momento llegaste a pensar, ay, es que hoy tengo un día tan ajetreado, tan cansado, tan apretado de cosas que hacer, que Dios sabe que lo amo y que este día es de Él, mi vida es de Él, yo soy todo de Él, pero pues ya no alcanzamos a orar, ¿no? Y está bien, o sea, Dios no es como que te va a mandar un rayo, un tránsito que te pare y te castigue, o sea, Dios no funciona así. Pero la pregunta es, o sea, sí, Dios te ama, Dios nos ama, pero ¿qué tanto le amamos nosotros a Él? Que ni siquiera podemos levantarnos quizá un poquito más temprano para dedicar aunque sea 5 o 10 minutos a enfocar tu atención y consagrar tu día a Él y pedirle dirección, o como decía Paola recién, ¿no? O sea, sabiduría para un día común y corriente de trabajo, ¿no? Para una temporada. Hemos escuchado muchas veces de parte de nuestro pastor que él ha dicho que cuando más actividades tiene en un día es cuando más intencional es en apartar un tiempo al empezar el día, para buscar a Dios, ¿no? Y yo lo he probado en mi vida y realmente funciona. Si tú tienes un día súper ocupado y le dedicas tus primeros minutos a Dios, vas a encontrar paz, vas a encontrar dirección, vas a encontrar sabiduría. Aún y cuando las cosas no salgan como tú esperabas durante ese día, vas a poder estar tranquilo, vas a poder estar confiado, porque sabes que Dios sigue estando en control. El segundo punto es no cuidar nuestros pensamientos. Ese es un hábito que también nos impide descansar. Todas nuestras mentes tienen algo en común y es que trabajan en automático. O sea, tu mente no para. Eso de que vamos a poner la mente en blanco, no es cierto. Tu mente te dice, no, lo hemos tratado y no. O sea, tu mente todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está generando información. Ahora, si tú no cuidas tus pensamientos, no te vas a dar cuenta más bien que mucha de esa información que tu mente está generando, en realidad no son pensamientos que te van a ayudar y que te van a acercar a lo que Dios quiere. ¿Sí? Hay un montón de pensamientos que llegan a nuestra mente, ¿sí? Y que nos llevan a estar apresurados, angustiados, preocupados, enojados, incómodos, ¿sí? Y si no somos intencionales en ir delante de Dios, analizar nuestros pensamientos, pedirle al Espíritu Santo que nos examine, vamos a caer presa de esos pensamientos
y lo único que vamos a hacer es terminar agotados y lejos de poder enfocarnos en Dios y conectarnos a Él. Tercero, dar lugar a la comparación. Dar lugar a la comparación te priva de poder descansar. ¿Sí? La comparación es el gran enemigo de nuestros corazones. Compararnos nos va a llevar a la insatisfacción. La insatisfacción nos va a llevar a la tristeza muchas veces a la queja, y la queja nos impide ser agradecidos y disfrutar. O sea, es una cadenita o es un círculo, como lo quieras ver, vicioso. ¿Sí? Compararnos nos lleva a creer que necesitamos hacer más y más y más y más cosas, porque nunca es suficiente para alcanzar a mi vecino que está enfrente, ¿sí? Y que aparentemente está logrando muchísimas más cosas de las que yo he logrado hasta ahorita. Compararnos nos hace correr sin un objetivo claro y colapsar en ese camino, ¿sí? Y ver de una manera errónea al otro, a mí e incluso a Dios, porque también me empiezo a quejar con Dios. ¿Cómo puede ser que lo estés bendiciendo más a Él que a mí? Es que no te compares. O sea, Dios tendrá sus razones para bendecirlo a esa persona como la está bendiciendo, y a ti como te está bendiciendo. O sea, Dios es Dios, pero nos creemos con el derecho de cuestionarlo, ¿verdad? Cuarto, no confesar pecados ocultos o pedir ayuda con hábitos destructivos. Y esta es de las cosas más tristes que como hijos de Dios podemos enfrentar. El vivir con pecado oculto o luchar solos, o sea, en soledad, con hábitos que nos van destruyendo. Y lo hemos dicho más de una ocasión. Si hay un pecado por el que ya pediste perdón repetidas ocasiones y sigues luchando con eso, duras una semana, pero vuelves a caer. Vuelves a luchar en tu mente, vuelves a hacer algo, a ver algo que sabes que no tienes que ver, a decir cosas que no tienes que decir. Busca a alguien maduro espiritualmente que pueda cobijarte, que pueda abrazarte, a quien tú le puedas confesar esa lucha, ese pecado. Alguien con quien puedas rendir cuentas, alguien que te pueda acompañar para que realmente puedas experimentar libertad y puedas experimentar descanso en tu corazón. Porque cuando tú no confiesas el pecado con el que estás luchando, el diablo se aprovecha de eso para traer condenación, para traer culpa, para traer vergüenza. Y con todo eso encima, es muy complicado que realmente podamos descansar. Ahora la buena noticia. Hábitos que sí nos ayudan a poder descansar. Primero, ser intencionales en cuidar nuestro tiempo de intimidad con Dios. ¿Sí? Y esto en realidad no necesita mucha explicación, porque desde aquí adelante, desde los grupos de conexión, desde jóvenes, adolescentes, clase de niños, en todos lados te animamos y te damos herramientas para que puedas ser intencional en tus tiempos con Dios. Pero de nada sirve que tengamos nuestro TCD, si lo tenemos y quién sabe dónde lo tenemos, ¿verdad? Llega el miércoles del grupo de conexión y es como, ¿dónde quedó el TCD? ¿No? Me pasó una vez eso, para vergüenza mía, ¿sí? Me pasó eso. Llegó el miércoles y obviamente me moría de vergüenza de escribirle a las de mi grupo de conexión de, oigan, ¿me pueden mandar foto del estudio? ¿No? O sea, no manches, Andrea, o sea, domingo a miércoles sin hacer el devocional. Había orado, pero no había leído el TCD. O sea, a todos nos pasa, está bien. Entonces, no es para culparnos, pero otra vez, tenemos un montón de herramientas, pero necesitamos ser intencionales en nosotros, apartar ese tiempo de intimidad con Dios. Cuidar de nuestra intimidad con Dios nos mueve a desconectarnos de todo para conectarnos con aquel que es nuestro todo. ¿Sí? Segundo, ser intencionales en elegir a las personas con quienes compartimos. Mucho se ha dicho, mucho puedes leer acerca de la influencia de la gente con la que tú te rodeas, ¿sí? Entonces, revisa cómo son tus amistades, revisa cómo son las conversaciones que se hablan en el entorno donde tú estás, porque eso va a influir y va a impactar, ¿sí? El cómo tú te acerques a aprender a descansar y a conectar con Dios o te alejes de eso.
Tercero, meditar en la palabra. Está científicamente comprobado los efectos que produce en nuestro cerebro el poder meditar. Y hoy en día lo vas a escuchar en muchos lugares, ¿sí? Imagínate si tiene beneficios meditar, nada más. ¿Cuánto bien nos puede hacer el meditar en la palabra de Dios? No leerla así rapidísimo, no leer siempre el Salmo 23 porque ya te lo sabes de memoria. O sea, ir a la palabra de Dios, ¿sí? Agarrarte, no sé, como quieras organizarte, una vez al mes, un libro de la Biblia y empezar a estudiarlo, guiarte con el TCD, ponerte de acuerdo con tu grupo de conexión, pero tomar tiempos intencionales en meditar acerca de la palabra de Dios, en escucharlo a Dios, escuchar a Dios lo que tiene para decirte. A veces decimos, ay, es que Dios últimamente no me habla. Bueno, ¿cuánto hace que no abriste tu Biblia? O sea, cada vez que tú abres la Biblia, es Dios hablándote. A veces vamos a recibir alguna palabra que quizás nos va a incomodar un poquito, pero es Dios hablándonos. Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios. Cuarto hábito, hacer pausas deliberadas en nuestro día o semana para desconectarnos. Y las pausas no las puedes hacer si vives toda la semana a 120 kilómetros por hora y de repente el sábado o el domingo llegas y metes freno de mano y ¡pum! La pausa, ¿no? Y pues te estampaste. O sea, la pausa tiene que ser algo que tú programes. Yo sé que a lo mejor estás pensando, estás loca, Andrea. O sea, si supieras el ritmo de vida que llevo, si supieras que tengo 4 hijos, ¿sí? Yo no sé cómo le haría Dani, por ejemplo, que no la veo, pero o sea, yo pienso en Dani, ¿cómo le haría Dani para hacer una pausa con 4 hijos, ¿no? Y un esposo, y un negocio. Bueno, o sea, tenemos que ser intencionales, ¿sí? En hacer esa pausa. Tenemos que ser intencionales en poner la alarma un poquito más temprano y quizá dormirte un poquito más temprano la noche anterior para poderte levantar y pasar tiempo con Dios. En organizar tu agenda y ponerte de acuerdo a lo mejor con tu esposo, con tu esposa, delegar algunas responsabilidades y cada quien poder tener un tiempo para disfrutar a solas con Dios. Pero tienes que querer hacerlo, ¿sí? Tienes que ser intencional en hacer eso. Y la realidad es que, siendo sinceros, siempre vamos a sacar tiempo de algún lado para hacer lo que queremos hacer. O sea, eso de no me alcanzó el tiempo, o no te organizaste bien, o en realidad no era tan importante. Ay, es que no me alcancé a conectar en el grupo de conexión, una disculpa. O sea, no alcancé. O sea, digo, hay eventualidades. No sé, tu hijo se durmió a otra hora que no se tenía que dormir y estaba saltándote encima, no pudiste controlarlo, tu esposo no estaba. O sea, hay eventualidades, ¿sí? Hay contratiempos. Pero eso de no alcancé o se me olvidó. ¿Cuántos líderes de grupo de conexión hay? A ver, mano arriba. ¿Les ha tocado el se me olvidó? Hay un montón de líderes, todos escondidos, ¿verdad? Sí les ha pasado, ¿no? Se me olvidó. Y uno como líder con ganas de decir, híjole, a ver cuando se me olvida a mí, ¿no? También. Entonces, o sea, lo que nos importa tiene nuestra atención y va a tener nuestro tiempo, ¿sí? Nos regaño, ¿ok? Entonces, si tú realmente quieres conectarte con Dios, quieres conectarte con su cuerpo, quieres aprender a descansar en Él, si lo quieres, necesitas empezar a tomar acciones concretas para eso. Último hábito, cultivar una actitud de gratitud. Algo que sin duda nos va a ayudar a entrenarnos en el descanso es la gratitud. Porque para yo ser agradecido, yo tengo que aprender a observar. Y no puedo observar si voy a 120 kilómetros, como les decía recién. O sea, yo necesito bajarle a la velocidad para ver lo que hay a mi alrededor. Yo necesito desacelerarme para darme cuenta que Dios esta semana trajo provisión a mi vida, que Dios cuidó de mí. Yo necesito desacelerarme para voltear y decirle a mi esposo, gracias por lo que has hecho esta semana por mí.
Yo necesito desacelerarme para, hijos, voltear con mi papá y darle gracias porque me llevó y me trajo durante toda la semana las 25,000 actividades que teníamos. O sea, necesitamos aprender a desacelerar para observar, para disfrutar y para poder agradecer. La gratitud nos vuelve conscientes de Dios, de sus bondades, nos hace ver a los demás como Dios los ve y nos coloca en una correcta posición ante las circunstancias. ¿Y saben qué es lo que más me encanta de la gratitud? Es que nos quita de esa idea enferma que la sociedad nos ha querido dar de que todo lo merecemos. Traíamos un chiste hace muchos años con los jóvenes, ¿no? Y era como que me lo merezco, ¿sí? O sea, lo compro porque me lo merezco, ¿no? Lo hago porque me lo merezco. Era broma, pero así vivimos, creyendo que todo lo merecemos y que todos son responsables y tienen la obligación de darnos lo que queremos, cuando lo queremos y cómo lo queremos. No es cierto. Necesitamos aprender a disfrutar de la gracia de Dios. Y la gracia la entendemos cuando aprendemos a vivir en gratitud y saber que no merecíamos ser salvos, merecíamos el castigo eterno. Y Dios no dijo, ay, está re chulo, lo voy a salvar. No. A Dios le interesaba una relación de amor contigo. Y Dios tenía un propósito para tu vida, por eso mandó a Cristo y por eso se encargó de que tú te pudieras acercar a Él. Pero todo ha sido por gracia. Sacudan al que tienen al lado porque está haciendo calorcito y yo los veo muy descansados. Este es casi mi último punto. Pero todavía los músicos no, para que no se distraigan. Beneficios de practicar el descanso. Te voy a decir 4 beneficios y junto con ellos te voy a compartir algunos versículos bíblicos, entonces para que estés atento. El primero es una mente renovada. En Romanos 8, del 5 al 6, dice lo siguiente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Cuando yo descanso, cuando yo me conecto con Dios, o sea, quiero que te quede claro eso, o sea, descanso es igual a conectarte con Dios, ¿sí? Ya no pienso en cosas que deshonran a Dios. Mi mente ya no está gobernada, ¿sí?, por las necesidades que tengo o por lo que quiero, sino que ahora mi mente está sujeta a Dios. Mi mente está renovada. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú confesaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador y estás pensando de una manera equivocada, es porque estás desconectado de Dios. Si estás pensando mal acerca de la gente, si de todo te quejas, si tienes una actitud dura, grosera con la gente que te ama y que se supone que tú amas, te hace falta conectarte con Dios, te hace falta hacer un alto. Nuestra mente es renovada en Cristo, encontramos paz, encontramos orden, el mismo orden que Dios vino y trajo a la tierra cuando todo era un caos. Dios viene y lo trae a nuestra vida. Descansamos y logramos conectarnos. Nos conectamos con Dios y como consecuencia, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente descansan. El segundo beneficio es que logramos una conexión con Dios y con su cuerpo. El descanso con Dios y el estar conectados con Él nos va a colocar en la posición correcta, en el lugar correcto, donde entendemos que somos parte de un cuerpo. Un cuerpo cansado no funciona bien. Ve tu cuerpo. Cuando tu cuerpo está cansado, te bajan las defensas, vienen los achaques, tienes malestares, no funcionas. Te puedes obligar a funcionar, pero no lo estás haciendo de una manera saludable. No lo estás disfrutando. Lo mismo es el cuerpo de Cristo. ¿Qué diferencia si cada uno fuéramos intencionales en descansar, en conectarnos con Dios? Funcionaríamos aún mejor
de lo que ya venimos funcionando. 3, ejercitamos la voluntad para empezar a obedecer a Dios. Ese es otro de los beneficios. Como mi mente ya no está controlada por la naturaleza pecaminosa que lleva a la muerte, que es la desobediencia, comienzo a ejercitar mi voluntad para rendirla a Dios y poderle obedecer. El descanso me permite conocer más a Dios. Y cuanto más conozco a Dios, más lo amo. Cuanto más lo amo, menos me cuesta obedecerle. Los que han tomado el curso de mi experiencia con Dios se acuerdan de esto, ¿no? O sea, la obediencia es una cuestión de amor. Si a ti te cuesta obedecer a Dios, revisa cómo está tu amor hacia Dios. A lo mejor necesitas conocerlo un poquito más para que lo ames más y para que te animes a obedecerle. 4, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El 4 punto es que recibimos revelación y somos transformados, o al revés, somos transformados y recibimos revelación. Qué hermoso y qué descanso es saber que Dios es quien transforma nuestra mente. Y a partir de que Dios transforma y renueva nuestra mente, todo en nosotros es transformado. Sí. Y no solo eso, sino que una mente transformada por Dios, como resultado del descanso en Él, nos habilita para conocer su voluntad y empezar a vivir una vida plena, una vida abundante desde ahorita. Tú no necesitas morirte para disfrutar una vida abundante, una vida plena. Tú deberías de estar disfrutando una vida plena desde este momento. Y ahora sí les voy a pedir a los músicos que pasen. Y quiero hablarte algo desde mi corazón, ¿está bien? Con esto ya voy a ir cerrando y quiero que me prestes toda tu atención, por favor. Yo sé que hace calor, a lo mejor tienes hambre, a lo mejor te quieres ir a descansar, qué bueno, pero préstame toda tu atención. Esto que yo te comparto y es algo que Dios ha estado hablando a mi vida desde hace mucho tiempo. O sea, es algo que puntualmente Dios lo empezó a hablar el año pasado, yo creo a principios del año pasado. Y llegó un momento donde yo me encontré envuelta. Los que me conocen saben que siempre ando de un lado para el otro, ¿verdad? Pero como yo te decía al principio, o sea, yo compré esta falsa idea de que cuanto más hicieras, mejor era, ¿sí? De que cuantas más actividades tuvieras, de que cuanto más cansado estuvieras y terminaras el día, era como sinónimo de productividad, ¿no? Y la realidad es que lo único que me llevó eso fue que un día me desperté y dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? Aquellas cosas que me llenaban el corazón y que me apasionaban, de repente un día ya no tenían sentido. Ya no las disfrutaba, no había algo que yo sintiera que me aceleraba el corazón y que decía yo sí, o sea, quiero levantarme para hacer esto y quiero lograr esto otro y Dios me está llamando. O sea, perdí eso. O sea, me di cuenta que me había desconectado primero de Dios. Y obviamente si tú y yo que conocemos a Dios no estamos conectados a Él, no solamente nos desconectamos de Él, también te desconectas de la gente que está a tu alrededor. Me di cuenta que me estaba desconectando de gente que era importante para mí, que me estaba desconectando del cuerpo, ¿no? Que me estaba desconectando de mí misma porque ya no encontraba qué me apasionaba, qué me gustaba, hacia dónde iba. Algo que me dio mucha tristeza fue darme cuenta que estaba perdiendo la capacidad de asombro. Esto que te decía de parar y decir, wow, qué bonito, ¿no? Qué bien esto que hizo esa persona. Qué linda se ve fulanita, así como viene. ¿Por qué? Porque pues yo ya estaba aturdida de todo lo que traía en mi mente. Y me di cuenta en ese momento que quizá no necesitaba un alto, pero sí necesitaba una pausa. Y que si yo no era intencional en poner esa pausa,
no iba a terminar muy bien, que digamos. Y que esa pausa no iba a llegar sola tampoco a mi vida. O sea, que yo tenía que ser intencional en escoger tras qué iba a empezar a correr a partir de ahora. Y Dios trajo a mi corazón algunos versículos junto con personas como mi esposo, mis pastores, algunas amigas, que me ayudaron a darme cuenta cómo estaba y dónde estaba en ese momento. Y me mostraron qué necesario era para mi vida empezar a hacer las paces con este descanso del que te estoy hablando hoy. Y es un descanso, gracias, Fer, es un descanso que realmente solo lo puedes encontrar en Dios. O sea, es un descanso que no te lo va a dar un fin de semana en Mazatlán, que está padre si te puedes ir, pero no te lo va a dar porque vuelves más cansado. Es un descanso que no te lo va a dar irte una tarde a un spa. O sea, es un descanso que nada más Dios te puede dar. Porque no es nada más el descanso físico, sino es el descanso a tu espíritu. Y yo quiero invitarte a que cierres los ojos en esta tarde y te voy a compartir estos pasajes, pero quiero que puedas empezar a meditarlos en tu corazón. Que puedas empezar a pensar qué tan cansado estás. ¿Qué tan conectado o desconectado tal vez estás en este último tiempo de Dios, de la gente que te ama, de la gente que está a tu alrededor, de tu iglesia? En Mateo 11 dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El descanso de Jesús era disfrutar de la intimidad con el Padre. Para Él no había otro descanso más que apartarse intencionalmente y conectarse con Dios. Porque estar con Dios nos vuelve humildes, nos vuelve tiernos, así como dice Él: yo soy tierno y humilde. Pero eso también nos vuelve accesibles a que otros puedan venir a nosotros. Hay una diferencia entre llevar las cargas que la vida te avienta: escuela, trabajo, familia, responsabilidades, compromisos, y ponerte el yugo que Jesús te ofrece. Porque ese yugo en realidad no representa una carga. Ese yugo que Jesús te quiere dar, cuando dice ponte mi yugo, es un yugo que te da dirección, que hace que no te desvíes, sino que te va direccionando de una manera correcta. Y yo quiero decirte que, por favor, no esperes a estar con la batería totalmente agotada para decirle: Señor, yo necesito entrar en tu descanso y necesito entrar en tu reposo. Yo quiero animarte a que si tú te identificas en algún punto con todo esto que compartí, vives acelerado, acelerada, corres de un lado al otro, tu mente no encuentra paz, tu corazón es un caos de emociones revueltas, que hoy puedas empezar a experimentar el descanso de parte de Dios. A lo mejor la falta de descanso es porque tienes que tomar decisiones importantes y estás angustiado. A lo mejor la falta de descanso es porque hay situaciones familiares que te agobian. Dios quiere traer descanso. Quizá la falta de descanso en tu vida es porque estás luchando con un diagnóstico adverso. Yo sé que Dios hoy quiere traer descanso. Dice el Salmo 46:10: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.